Hoy, mi gente bonita, nos vamos a meter de lleno en una de las historias más escalofriantes del poder en México. Prepárense, porque lo que van a escuchar no es ficción. Es la vida real de Arturo el Negro Durazo, el policía más corrupto, más temido y más descarado de la historia. Un hombre que convirtió la ley en su negocio, el miedo en su arma y el poder en su vicio personal. Así que antes de que empiece este recorrido lleno de secretos, lujos, abusos y traiciones, suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate para conocer los 25 datos más perturbadores del hombre que hizo temblar a todo un país. Porque lo que vas a escuchar no te lo enseñan en los libros. Nuestro dato espeluznante número 1. Arturo el Negro. Durazo es considerado por muchos como el policía más corrupto en la historia de México, y créeme, no le falta mérito para llevarse ese título. Este hombre no solo acumuló poder, sino que lo usó como si el país fuera su hacienda personal. Su historia está llena de lujos, excesos y un descaro que raya en lo demoníaco, porque detrás de esa placa no había un servidor público, sino un amo del miedo, un tipo que hacía y deshacía a su antojo, protegido por los más altos mandos del poder. Lo que pocos sabían era que su ambición no conocía límites. Y lo que estaba por hacer marcaría para siempre una de las épocas más oscuras del México moderno. Y agárrate, porque lo que viene a continuación hace que este primer dato parezca un juego de niños. Nuestro dato espeluznante número 2. Pocos lo saben, pero Arturo el Negro Durazo no solo manejaba policías y dinero sucio, también movía los hilos del espectáculo mexicano. Se dice que él fue quien impulsó la carrera de Luis Miguel, nada más y nada menos. Sí, mi gente, el mismísimo Sol de México brilló al principio gracias a las oscuras influencias del hombre más temido de la policía. Según cuentan los rumores más pesados, Durazo utilizó sus contactos para que Luis Miguel cantara frente al presidente de México. A partir de ese momento, las puertas del poder se abrieron de par en par. Pero, como todo favor en el mundo de la corrupción, nada fue gratis. Se comenta en los pasillos del chisme que, a cambio de ese empujón, Durazo habría puesto el ojo, y algo más, en la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, de quien supuestamente estaba obsesionado. Muchos aseguran que esa ayuda al joven cantante tenía un trasfondo muy turbio, un intercambio de favores donde la fama se pagaba con algo más que talento. Y lo más inquietante de todo es que tras ese episodio, el destino de Marcela comenzaría a nublarse poco a poco. Y si eso ya te dejó con escalofríos, espera al dato número 3, porque ahí las sombras del poder se mezclan con lo inexplicable. ¿Listo para soltarlo? Nuestro dato espeluznante número 3. Aquí es donde el chisme toma un giro que parece de novela, pero según varias fuentes, podría tener más de verdad que de ficción. Se dice que Sergio, el hermano menor de Luis Miguel, no sería hijo de Luisito Rey, sino del mismísimo Arturo el Negro Durazo. Sí, así como lo oyes. La historia cuenta que durante la época en la que Durazo impulsó la carrera de Mickey, mantenía una relación muy cercana, demasiado cercana, dicen algunos, con Marcela Basteri. Aquella cercanía habría cruzado los límites del respeto, y de ese vínculo habría nacido Sergio, el hijo más pequeño del clan gallego Basteri. Los rumores más atrevidos aseguran que por eso Luisito Rey odiaba a Durazo con una intensidad feroz, pero no podía enfrentarlo porque el poder de El Negro era casi intocable. Y esa tensión, esa sombra sobre la paternidad de Sergio, habría sido una de las razones que fracturaron por completo a la familia. Una historia llena de silencios, de secretos que nunca se aclararon, y de un poder que incluso en la farándula se hacía sentir como un rugido del infierno. Pero, si creías que eso era lo más oscuro del expediente Durazo, el dato espeluznante número 4 te va a demostrar que su perversión no tenía límites. ¿Lo soltamos? Nuestro dato espeluznante número 4. Entre los pocos que podían mirar a Arturo el Negro Durazo sin temblar, estaba Andrés García, el galán más atrevido de la televisión mexicana. Y sí, ambos compartían mucho más que fiestas y mujeres. Compartían la pasión por el exceso.
Andrés contó en más de una ocasión que fue él quien le dio a Durazo la idea de construir su famosa mansión conocida como el Partenón, una réplica de los templos griegos, pero con un toque de decadencia muy al estilo del Negro. Aquello no era una simple casa, era un monumento a la soberbia, al poder y al ego desbordado. Se decía que dentro de esas paredes se celebraban reuniones dignas del Olimpo, pero con un ambiente más parecido al inframundo. Políticos, narcotraficantes, actrices y gente de alto rango se mezclaban entre copas, secretos y favores inconfesables. Andrés García, con su picardía habitual, siempre aclaró que él solo le dio la idea, pero que jamás imaginó que Durazo la llevaría a un nivel tan enfermo. Y es que lo que ocurría dentro del Partenón no era precisamente digno de los dioses. Y si pensabas que ese lugar solo era una excentricidad más, espera a escuchar el dato espeluznante número 5, donde el Partenón revela su lado más siniestro. ¿Lo decimos? Nuestro dato espeluznante número 5. Si algo caracterizaba al negro Durazo, era su hambre de dinero. No importaba de dónde viniera, lo importante era que fluyera hacia sus bolsillos. Se dice que cobraba por absolutamente todo, incluso a sus propios policías. Cada patrulla, cada turno y cada arma tenía precio. Los agentes debían pagarle cuotas semanales solo por poder usar sus patrullas, como si las unidades fueran propiedad privada del jefe. Y si alguno no cumplía con el tributo, Durazo no solo les quitaba el vehículo, los humillaba públicamente, los degradaba o los mandaba a los lugares más peligrosos del país como castigo. Era un sistema de terror, donde todos obedecían no por respeto, sino por miedo. Los uniformados sabían que un paso en falso podía costarles su trabajo, o algo peor. Durazo había convertido la corrupción en un negocio perfectamente organizado. Pero si esto ya suena escalofriante, el dato espeluznante número 6 demuestra que el dinero no era su única obsesión. También disfrutaba tener a los poderosos a sus pies. ¿Vamos con ese? Nuestro dato espeluznante número 6. Si el infierno tuviera anfitrión, sería Arturo el Negro Durazo. Sus fiestas eran legendarias y temidas al mismo tiempo. Duraban días enteros, con música, alcohol y excesos que parecían no tener fin. Pero lo más aterrador no era lo que se hacía adentro, sino que nadie podía irse hasta que él lo decidiera. Artistas, empresarios, funcionarios y hasta modelos eran invitados, o mejor dicho, convocados, a esas reuniones donde la línea entre placer y tortura se desdibujaba. Durazo tenía la costumbre de llevarse a los famosos a sus actividades, desde desfiles hasta cacerías, y todos sabían que era mejor obedecer sin chistar, porque quien le decía no, tarde o temprano terminaba enfrentando consecuencias, y no precisamente en la prensa. Muchos recordaban esas fiestas como una mezcla de lujo y miedo, un carnaval de poder donde todos reían, pero nadie se sentía seguro. Y aunque el ambiente parecía de celebración, lo cierto es que había un aire pesado, como si cada brindis escondiera una amenaza. Y si creías que eso era lo peor, espérate al dato espeluznante número 7, donde el negro Durazo deja de ser solo un corrupto con poder y se muestra como un verdadero amo del terror. ¿Lo soltamos? Nuestro dato espeluznante número 7. Entre las muchas historias que ponen los pelos de punta, está la de Meche Carreño, una actriz talentosa, sensual y muy conocida en el cine mexicano. Ella fue una de las pocas que se atrevió a contar lo que muchos callaban, que Arturo, el Negro, Durazo, la acosaba sin descanso. Según se cuenta en los círculos del espectáculo, Durazo quedó obsesionado con ella, y cuando Meche no correspondió a sus insinuaciones, la amenaza fue directa y brutal. Le advirtió que si no accedía a sus deseos, haría desaparecer a su esposo. Imagínate el nivel de poder que tenía este hombre, que una figura pública, admirada por millones, tuvo que huir del país para salvar su vida. Meche se exilió en Estados Unidos, dejando atrás su carrera, su fama y su hogar, todo por escapar del monstruo que dominaba México desde las sombras. Y aunque trató de rehacer su vida,
siempre cargó con el miedo de haber estado en la mira de un hombre que no conocía límites. Y si piensas que eso fue una excepción, prepárate, porque el dato espeluznante número 8 demuestra que Durazo no solo manipulaba a artistas, también jugaba con la justicia como si fuera su juguete personal. ¿Lo soltamos? Nuestro dato espeluznante número 8. Detrás de todo tirano siempre hay un amigo poderoso. Y en el caso de Arturo, el Negro Durazo, ese amigo se llamaba José López Portillo, el presidente de México. Ambos se conocían desde la infancia, cuando compartían barrio, sueños y travesuras. Pero lo que comenzó como amistad terminó convirtiéndose en una alianza peligrosa que marcaría a todo un país. Cuando López Portillo llegó al poder, no lo dudó ni un segundo. Colocó a su viejo amigo como jefe de la Policía de Tránsito de la Ciudad de México, un cargo que parecía menor, pero que pronto se transformó en una mina de oro para Durazo. Y si eso no fuera suficiente, el presidente lo nombró general del ejército, sin haber pasado un solo día en las Fuerzas Armadas. Ese gesto indignó a muchos militares que veían cómo un civil corrupto y prepotente usurpaba un título sagrado solo por ser compa del jefe. Pero claro, a Durazo eso le importaba poco. Se sentía invencible, respaldado por el poder más alto del país, y eso lo volvió aún más peligroso. Y si creías que su corrupción se quedaba en los despachos y los uniformes, espera al dato espeluznante número 9, donde su ambición alcanzó niveles de auténtico delirio. ¿Vamos con ese? Nuestro dato espeluznante número 9. La megalomanía de Arturo el Negro. Durazo no tenía freno. Para muchos, él ya no se veía como un simple funcionario o un protegido del presidente. Él se creía destinado a ser el próximo presidente de México. Sí, así de desbordada era su ambición. En su mente, el país entero era una extensión de su poder y su relación con López Portillo lo hacía sentir intocable. Pero cuando el PRI, ese partido que se repartía el poder como si fuera herencia, eligió a Miguel de la Madrid como sucesor, Durazo montó en cólera. Dicen que se encerró furioso en su mansión, gritando que lo habían traicionado, que ese puesto le correspondía a él por derecho. Para colmo, no soportaba la idea de que alguien tan gris y reservado como de la Madrid ocupara la silla presidencial. Él, el hombre de los excesos, el de los autos de lujo, las joyas, los uniformes bordados en oro, se veía a sí mismo como un emperador moderno. Pero ese sueño no solo se rompió, fue el inicio de su caída. Porque lo que vino después fue una avalancha de venganza, delaciones y escándalos que pusieron fin a su reinado de terror. Y si creías que su frustración se quedó en berrinche, agárrate, porque el dato espeluznante número 10 revela hasta qué punto perdió el control de la realidad. ¿Listo para soltarlo? Nuestro dato espeluznante número 10. En el mundo del poder y el espectáculo, las fronteras siempre han sido difusas, pero cuando se trata de Arturo, el Negro, Durazo, las historias cruzan la línea de lo creíble hacia lo escalofriante. Se dice, y no precisamente en voz baja, que la mismísima Verónica Castro fue su amante durante los años en los que el jefe policíaco se sentía dueño del país. Los rumores cuentan que Durazo quedó completamente fascinado con la Vero, su belleza y su magnetismo frente a las cámaras. En plena cúspide de su poder, la colmó de regalos, joyas y atenciones, intentando mantenerla a su lado a toda costa. Algunos aseguran que esa relación no fue exactamente consensuada, sino más bien el resultado de las presiones y el miedo que generaba aquel hombre en todo México. Verónica, por su parte, jamás habló directamente del tema y cómo culparla, pero varias fuentes del medio aseguraban haberla visto en las fastuosas reuniones del Negro, una época en la que la línea entre lujo y peligro se borraba por completo. Y si piensas que eso fue lo más escandaloso de sus conquistas, espera al dato espeluznante número 11, donde los placeres del Negro revelan una oscuridad mucho más profunda. ¿Te lo cuento? Nuestro dato espeluznante número 11. Otra mujer que terminó huyendo del infierno que era cruzarse con Arturo el Negro Durazo fue Gina Montes,
la exuberante bailarina y actriz que se volvió famosa por sus apariciones en el programa La Carabina de Ambrosio. Lo que pocos sabían era que detrás de su sonrisa y su sensualidad televisiva, vivía aterrada por la sombra del hombre más temido de México. Se dice que Durazo la había puesto en la mira, y cuando ella se negó a sus invitaciones, comenzaron las amenazas veladas. Gina, que para entonces había quedado embarazada de un músico, temía por su vida y por la del bebé. Sin pensarlo 2 veces, huyó de México rumbo a Nueva York, donde rehizo su vida lejos del espectáculo y del poder corrupto que la había acorralado. Lo más perturbador es que jamás volvió a pisar territorio mexicano, ni siquiera cuando su fama aún brillaba. Prefería el anonimato antes que arriesgarse a despertar la ira de Durazo, un hombre que convertía el no en sentencia. Y si hasta ahora parece que solo las mujeres temían su poder, el dato espeluznante número 12 te va a mostrar cómo incluso los hombres más duros de México se inclinaban ante él, aunque fuera por miedo. ¿Vamos con ese? Nuestro dato espeluznante número 12. Si había algo que mezclaba mejor que el dinero y el poder, era el deseo. Y en ese triángulo peligroso apareció Olga Briskin, la vedette más famosa y deseada de México. En los años dorados de su carrera, cuando conquistaba escenarios y corazones, se decía que tenía un romance secreto con el presidente José López Portillo. ¿Y quién crees que estaba a su lado como guarura personal? Exacto, Arturo el Negro, Durazo. Pero no lo hacía por simple deber. Lo hacía porque era el hombre de confianza del presidente y también porque Olga era el juguete más valioso del poder. Se comenta que Durazo la acompañaba a todas partes, la protegía con armas, escoltas y un celo casi enfermizo. Lo que muchos sospechaban era que no solo la cuidaba, también la vigilaba, la controlaba y quizás en el fondo la deseaba tanto como su jefe. Dicen que cuando López Portillo se enamoró de Sasha Montenegro, Durazo siguió protegiendo a Olga por cuenta propia, como si todavía tuviera que cumplir una misión no escrita, mantenerla a salvo o mantenerla vigilada. Y si creías que su rol como guarura de los poderosos era lo más turbio, el dato espeluznante número 13 te va a demostrar que Durazo no solo cuidaba a las estrellas, también las usaba para tapar sus crímenes. ¿Te lo cuento? Nuestro dato espeluznante número 13. Cuando Arturo, el Negro, Durazo, decidió construir su famosa mansión, el Partenón, en Zihuatanejo, no contrató albañiles ni arquitectos de renombre. No, él fue más creativo. Ordenó que los propios policías de la Ciudad de México se encargaran de levantar su palacio personal, así como lo oyes. Durante meses, agentes que deberían haber estado cuidando las calles terminaron cargando ladrillos, mezclando cemento y levantando columnas bajo el sol ardiente, sin paga y bajo amenaza. Todo para cumplir el capricho de un hombre que se creía un dios moderno. Los testigos cuentan que Durazo supervisaba la obra con orgullo, como si fuera el mismísimo Zeus mirando su templo erigirse, mientras los policías trabajaban extenuados, algunos hasta desmayados por el calor. Pero él no veía seres humanos, veía sirvientes. Su fuerza laboral gratuita, obligada a construir el monumento a su soberbia. El resultado fue un edificio majestuoso por fuera, pero podrido en su origen. Una estructura que parecía gritar los pecados de quien la mandó a construir. Y si te parece indignante que usara policías como albañiles, espera al dato espeluznante número 14, donde descubrirás que dentro de ese mismo Partenón ocurrieron cosas que ni el mismo infierno se atrevería a presenciar. ¿Te sigo contando? Nuestro dato espeluznante número 14, la época de Arturo el Negro. Durazo fue, sin exagerar, una de las más oscuras en la historia moderna de México. La policía de tránsito, que se suponía debía mantener el orden, se convirtió en una máquina de extorsión. Te detenían por cualquier cosa. Una luz fundida, una vuelta mal dada o simplemente por verse sospechoso. Y no importaba si tenías la razón. Lo único que importaba era cuánto podías pagar. Cada agente tenía una cuota diaria que cumplir, una cifra que debía entregar a sus superiores, quienes a su vez enviaban una buena parte a los bolsillos del mismísimo Durazo. Así que el abuso se volvió rutina, y el miedo
se volvió parte de la vida cotidiana. Los policías ya no protegían, cazaban. Durante su mandato, los derechos humanos eran una broma. Se detenía, se golpeaba y se torturaba sin explicación. La ley no servía, la justicia no existía, y el único código que mandaba era el del dinero. México vivía bajo una dictadura disfrazada de uniforme azul. Y si todo esto te suena tenebroso, el dato espeluznante número 15 demuestra que ni los cadáveres escapaban de su corrupción, porque lo que hacía con los enemigos que no podía comprar, te va a dejar helado. ¿Te lo digo? Nuestro dato espeluznante número 15. El Imperio del Negro. Durazo comenzó a derrumbarse cuando su gran protector, José López Portillo, dejó la presidencia. Con el nuevo gobierno de Miguel de la Madrid se acabó la inmunidad y con ella cayó la máscara del Gran General. En 1984, Arturo Durazo fue finalmente arrestado, acusado de una lista interminable de delitos: corrupción, extorsión, evasión fiscal y posesión ilegal de armas. Cuando la justicia, esa que él había pisoteado por años, le tocó la puerta, Durazo intentó huir, pero ya no quedaban aliados que lo cubrieran. El hombre que había humillado a medio México, que se creía intocable, terminó esposado, enfrentando a los mismos uniformes que antes le obedecían con miedo. Durante el juicio, salieron a la luz millones de pesos en sobornos, propiedades en varios países y cuentas bancarias que ni él mismo podía justificar. Era el retrato vivo de la corrupción institucionalizada, el monstruo que el poder había alimentado hasta devorarlo todo. Pero lo más escalofriante fue que ni preso perdió su arrogancia. Se comportaba como si todavía mandara, sonreía ante las cámaras y decía que todo era una venganza política. Y si te parece increíble que un hombre así cayera tan alto, espera al dato espeluznante número 16, porque la forma en que vivió su encierro fue tan lujosa que parecía una burla al país entero. ¿Listo para escucharlo? Nuestro dato espeluznante, número 16. Aquí entramos en terreno tan oscuro que hasta los más valientes prefieren no tocarlo. Se dice que Luisito Rey, desesperado por controlar la vida de Marcela Basteri, acudió al mismísimo Arturo el Negro Durazo para pedirle ayuda, y no precisamente para reconciliarse con ella. Según varias versiones, Luisito le pidió despachar a Marcela, desaparecerla de una vez por todas. Durazo, acostumbrado a que la gente le pidiera favores sucios, no se inmutó. Pero en lugar de actuar directamente, le habría confiado el asunto a su amigo Andrés García, otro de los nombres que orbitaban en aquel círculo de poder y secretos. Andrés, años después, reconoció públicamente que Luisito le hizo una petición terrible, pero aseguró que no se prestó para semejante atrocidad. El rumor, sin embargo, nunca se apagó. Hay quienes creen que el destino de Marcela Basteri quedó sellado en una conversación entre esos tres hombres y que la sombra del Negro Durazo estuvo más presente de lo que muchos quisieran admitir. Una historia de traición, silencio y muerte que, hasta el día de hoy, sigue doliendo a los fanáticos del Sol de México. Y si crees que nada podía ser más macabro, el dato espeluznante número 17 demuestra que Durazo no solo manipulaba vidas humanas, también jugaba con la muerte misma. ¿Te lo cuento? Nuestro dato espeluznante número 17. Aquí es donde la corrupción de Arturo el Negro Durazo alcanza niveles casi caricaturescos, si no fuera porque es absolutamente real. Oficialmente su salario mensual no llegaba ni a los $1,000, pero en la práctica vivía como un emperador. Durante su mandato, acumuló 2 palacios, una colección de autos antiguos valuada en millones, joyas, obras de arte y propiedades que iban desde México hasta Canadá y Estados Unidos. Todo eso con un sueldo que, en teoría, apenas alcanzaba para pagar la renta. Sus casas eran auténticos templos del exceso: mármol italiano, candelabros de oro, fuentes, estatuas griegas y hasta tronos personalizados. En su garaje desfilaban Ferraris, Rolls-Royce, Cadillacs y hasta vehículos de la policía adaptados para su uso personal. Era el retrato viviente de la impunidad. Mientras el pueblo se hundía en la crisis, Durazo se paseaba con aires de faraón,
convencido de que nada ni nadie podría tocarlo. Pero su riqueza no era solo símbolo de codicia, era un mensaje, un recordatorio de que el poder, cuando se pudre, se vuelve espectáculo. Y si te quedaste con la boca abierta, agárrate, porque el dato espeluznante número 18 revela qué hizo con esa fortuna cuando la justicia finalmente fue tras de él. ¿Vamos con ese? Nuestro dato espeluznante número 18. La magnitud de su corrupción fue tan descomunal que ni los contadores del gobierno podían creerlo. Arturo el Negro Durazo amasó una fortuna ilícita tan grande que ni siquiera los capos del narcotráfico de la época se atrevían a compararse. Se calcula que su riqueza, conseguida a base de sobornos, extorsiones y favores sucios, superaba los cientos de millones de dólares. Dinero que obtenía exprimiendo a empresarios, políticos, artistas y hasta a los propios policías. Todo tenía precio: una libertad, una licencia, una recomendación o un silencio. Y lo más indignante era su descaro. Mientras el país enfrentaba pobreza y represión, él presumía relojes suizos, trajes europeos y mansiones bañadas en oro. Era el símbolo de la podredumbre institucional, el ejemplo viviente de cómo la corrupción podía volverse cultura. Incluso cuando lo arrestaron, su fortuna seguía flotando en paraísos fiscales, escondida tras nombres falsos y prestanombres bien pagados. Nunca devolvió ni la mitad de lo que robó, y aún hoy se dice que parte de su dinero sigue sin rastrear. Pero lo más escalofriante no era su riqueza, era lo que hacía con el poder que esa riqueza le daba. Porque el dato espeluznante número 19 revela hasta qué punto Durazo disfrutaba humillar y destruir a quienes se atrevían a desafiarlo. ¿Seguimos con ese? Nuestro dato espeluznante número 19. Si algo definía a Arturo el Negro, Durazo, era su ego descomunal, ese delirio de grandeza que lo hacía sentirse por encima de todos, incluso de los verdaderos hombres del ejército. Su obsesión con el poder era tan enfermiza que le pidió personalmente al presidente López Portillo que lo nombrara General de 5 Estrellas, un rango inexistente en México y reservado solo para los grandes comandantes en tiempos de guerra. Lo más grotesco fue que el presidente, cegado por la amistad y el exceso de confianza, accedió a su capricho. Así, Durazo desfilaba con un uniforme bordado en oro, con insignias inventadas, luciendo un poder que ni siquiera los generales reales se atrevían a reclamar. Esa falsa condecoración no era solo vanidad, era un símbolo de cómo el poder político y la corrupción podían fabricar héroes a la medida del crimen. Mientras los soldados que sí servían al país se indignaban, Durazo se miraba al espejo, creyéndose una mezcla de Napoleón y Al Capone. Pero detrás de esas medallas brillantes se escondía un hombre paranoico, capaz de cualquier cosa para mantener su imagen intacta. Y si creías que ese título era su locura más grande, el dato espeluznante número 20 te mostrará cómo su ambición llegó a rozar lo absurdo y lo grotesco. ¿Te lo cuento? Nuestro dato espeluznante número 20. Si el ridículo tuviera uniforme, sin duda llevaría el nombre de Arturo el Negro Durazo bordado en oro, porque cuando por fin consiguió que López Portillo lo nombrara General de 5 Estrellas, lució su insignia con un orgullo desmedido, sin siquiera saber, o peor aún, sin importarle, que en México los generales solo usan 4 estrellas. Durazo aparecía en eventos oficiales con ese uniforme extravagante, lleno de condecoraciones falsas, botones bañados en oro y hombreras de gala que parecían sacadas de una película de fantasía. Caminaba entre militares reales como si fuera el emperador del país, mientras muchos de ellos lo observaban con rabia contenida, sabiendo que aquel general nunca había servido ni un solo día en el ejército. Pero lo más patético era cómo exigía que lo saludaran con honores, y cualquiera que no lo hiciera podía ser castigado o transferido al rincón más olvidado de la policía. Era una farsa con poder de castigo, una caricatura autoritaria que nadie se atrevía a enfrentar. Y aunque su título era inventado, su soberbia era muy real. Pero espera, porque el dato espeluznante número 21 muestra que ese delirio de grandeza no solo lo hacía reírse de las leyes, también lo llevó a construir un trono donde se creía inmortal. ¿Lo soltamos?
Nuestro dato espeluznante número 21. Cuando el castillo de corrupción comenzó a derrumbarse, Arturo el Negro Durazo hizo lo que mejor sabía hacer: huir. Apenas se enteró de que existía una orden de arresto en su contra, escapó de México como un ladrón en la noche, dejando atrás sus mansiones, sus autos y a todos los que alguna vez juraron lealtad. Pero su huida no duró mucho. En una jugada digna de una película policíaca, el FBI lo arrestó en Puerto Rico justo en el momento en que descendía de un avión privado. Iba impecablemente vestido, con sus anillos de oro y su eterna sonrisa de superioridad, creyendo que todavía podía comprar su libertad con una llamada. Pero esta vez, ni su dinero ni sus influencias pudieron salvarlo. Cuando los agentes estadounidenses lo esposaron, Durazo, dicen, apenas alcanzó a murmurar: «Esto no puede estar pasando». La escena fue casi poética. El hombre que durante años humilló a miles de mexicanos, siendo reducido por la ley que siempre burló. Y si crees que su captura fue el final de su historia, te equivocas. Porque el dato espeluznante número 22 revela cómo incluso tras las rejas, Durazo seguía viviendo como un rey del crimen. ¿Te lo cuento? Nuestro dato espeluznante número 22. Después de años de juicios, escándalos y titulares, parecía que el Negro Durazo finalmente pagaría por todo el daño que causó. Pero como buen maestro del engaño, la justicia también terminó doblegándose ante él. En 1992, y alegando un deterioro en su salud, fue liberado bajo fianza tras pagar 3 millones de pesos, una cantidad irrisoria comparada con la fortuna ilícita que había acumulado. El argumento oficial fue razones humanitarias, pero todos sabían que detrás de esa excusa había contactos, favores y cuentas pendientes. Así, el hombre más corrupto de México salió por la puerta grande, enfermo, sí, pero libre. Y mientras los mexicanos seguían viviendo las consecuencias de su abuso, él regresaba a la vida cómoda, rodeado de lujos, sirvientes y un ego que ni la cárcel pudo quebrar. Lo más perturbador es que nunca mostró arrepentimiento. Decía con orgullo que lo suyo no era corrupción, sino habilidad para aprovechar oportunidades. Pero la historia aún guardaba su último giro, porque el dato espeluznante número 23 nos lleva al ocaso de su vida, donde el poder ya no servía de nada, y la muerte lo esperaba. ¿Seguimos? Nuestro dato espeluznante número 23. Y aquí viene el golpe final a la justicia mexicana. Arturo el Negro Durazo, el hombre acusado de extorsión, corrupción, abuso de poder, enriquecimiento ilícito y posesión de armas, solo cumplió 6 años de los 16 a los que fue condenado. Se suponía que su castigo sería ejemplar, una lección para todos los que habían hecho del poder su negocio, pero al final, el sistema lo volvió a premiar. Sus influencias seguían vivas, sus contactos activos, y su dinero seguía fluyendo desde las sombras. Así fue como, con el mismo cinismo de siempre, Durazo recuperó su libertad antes de tiempo. Mientras miles de mexicanos seguían sufriendo por la pobreza y el miedo que él había ayudado a sembrar, el general falso disfrutaba sus últimos años entre comodidades, entrevistas y paseos por sus propiedades. Nunca devolvió el dinero, nunca pidió perdón y nunca aceptó sus crímenes. Era el reflejo más claro de un país donde la impunidad se viste de uniforme y sonríe ante las cámaras. Y si te parece indignante, el dato espeluznante número 24 te mostrará cómo acabó su historia, sin gloria, sin poder, y con la muerte respirándole en la nuca. Te cuento cómo terminó el Negro. Nuestro dato espeluznante número 24. Después de vivir como un dios del abuso, un monstruo del poder y un símbolo del descaro, Arturo el Negro Durazo murió el 5 de agosto del año 2000, a los 76 años. Su muerte fue tranquila, casi silenciosa, muy distinta al caos que sembró en vida. No hubo homenajes, ni lágrimas sinceras, solo el eco de sus excesos resonando en la memoria de un país que aún no se reponía del daño que dejó. Murió lejos del uniforme y de las luces del poder,
con su salud quebrada y rodeado de un puñado de fieles que todavía lo veían como el gran jefe. Pero para el resto del país, su nombre ya era sinónimo de podredumbre, de impunidad y de lo peor de la política mexicana. Su muerte cerró un capítulo oscuro, pero también dejó una lección que muchos prefirieron olvidar. Cuando la corrupción se vuelve cultura, el castigo siempre llega tarde, o nunca llega. Y si creías que con su muerte terminaba todo, espera al dato espeluznante número 25, porque incluso después de muerto, Durazo dejó una sombra que sigue flotando en el poder mexicano. ¿Te lo cuento? Nuestro dato espeluznante número 25. Aunque su cuerpo ya pertenece al pasado, la sombra del negro Durazo sigue viva en los monumentos que levantó con dinero sucio. Su lujoso palacio en la Ciudad de México, ese mismo donde daba órdenes, torturaba y se burlaba del pueblo, se ha convertido hoy en el Museo de la Corrupción, una muestra viviente del poder desmedido y la podredumbre institucional que él encarnó. Caminar por sus pasillos es sentir el peso de la historia, los mármoles, las escaleras infinitas, los retratos dorados, todo construido con dinero robado. Cada rincón cuenta una historia de miedo y de ambición. Es el recordatorio de lo que pasa cuando un país le entrega el poder a los peores hombres. Mientras tanto, su otra joya, la mansión del Partenón en Zihuatanejo, fue ofrecida por el gobierno a la Universidad Autónoma de Guerrero, intentando transformar un símbolo de corrupción en un espacio para el conocimiento, una especie de justicia poética. Donde antes hubo abuso, ahora podría haber aprendizaje. Así termina la historia de uno de los hombres más temidos y corruptos que ha pisado México, Arturo el Negro. Durazo, el policía que quiso ser presidente, el amigo de los poderosos, el enemigo de la ley. Su legado no es de gloria ni de poder. Es un recordatorio eterno de que hasta los imperios del miedo terminan cayendo. Y bueno, mi gente bonita, ya lo vieron. La historia de Arturo el Negro, Durazo, es la prueba viviente de que cuando el poder se mezcla con la impunidad, el resultado es puro horror. Un hombre que lo tuvo todo: dinero, mujeres, influencia. Pero terminó solo, enfermo y odiado por el mismo pueblo que un día lo temió. Si te impactó este recuento de sus excesos y locuras, déjame tu like, comparte este video con tus amigos para que también se enteren de esta historia negra del poder. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí en Tutoriales Herberin seguimos destapando los secretos que otros prefieren callar. Nos vemos en el próximo video, mi gente, y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, aunque intenten enterrarla bajo millones.